Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Somos Sofía Mayolo y Juan Gavito del equipo de Develop. Ustedes quizás conozcan a Develop por la suite de automatización que ayuda a desarrollar sobre GeneXus, compuesta por WorkWith Plus, que nos ayuda a desarrollar aplicaciones web en tiempos mucho más ágiles, Smart Devices Plus, que nos ayuda a desarrollar para aplicaciones mobile, Audit Plus, que lo que nos ayuda es a saber quién está tocando nuestros datos en las bases de datos, quién es esa persona que se metió y se puso a hacer inserts cuando no tenía que hacer, porque los datos solo se tocan por pantalla. Audit Plus nos ayuda con eso. Además, y esto es un motivo de orgullo para todos nosotros en Develop, somos el único pattern que se comercializa en Japón. Yo tuve la suerte de trabajar 2 meses en Japón, verlo in situ, verlo cómo ellos estaban usando el producto, y la verdad que realmente nos pone muy contentos, y a mí particularmente al estar ahí me ponía súper contento ver el uso que le estaban dando, ver los tipos de productos que estaban haciendo. Y además, lo otro que también es un motivo de orgullo súper importante es que GeneXus eligió tanto a WorkWith Plus como Smart Devices Plus como la base de sus patterns para GeneXus for SAP. O sea, el propio creador de GeneXus nos eligió a nosotros como la base de su sistema. Entonces, WorkWith Plus atacamos todo lo que es el desarrollo de aplicaciones web. Smart Devices Plus atacamos el desarrollo mobile. Y con Audit Plus vamos a auditoría, a ver qué es lo que está sucediendo en nuestros datos, quiénes lo están modificando. Y hoy por suerte Nicolás me dio una buena empuje en la mañana hablando un poquito de inteligencia artificial, que está relacionado con lo que vamos a hablar nosotros. Bueno, con nuestros datos. ¿Qué es lo que está pasando ahora, pero no pasando en el nivel de la base de datos, sino lo que está pasando en el mundo importante? ¿Qué está pasando en la realidad con nuestro negocio? Ahí es donde estamos apuntando ahora. Entonces yo les voy a hablar un poquito de Business Intelligence, que quizás todos ustedes conozcan el término, pero yo voy a ir por un lado un poco más entretenido del Business Intelligence, porque hay un Business Intelligence muy antiguo que funciona, pero hay uno que se está viniendo, que tiene muchísima fuerza, que le dicen Modern BI, Business Intelligence al final del día, pero que está bárbaro. ¿Y por qué está bárbaro? Porque ese nuevo Business Intelligence le permite a los usuarios de negocio, no a nosotros los informáticos, sino a las personas que tienen que tomar las decisiones, explorar sus datos, meterse en ellos, navegar, empezar a buscar, empezar a poder descubrir. ¿Y qué es lo que quieren descubrir? Quieren descubrir esos pequeños patrones, esos pequeños comportamientos que les permiten decir, ah, mira, estamos funcionando bien, o acá hay un punto donde nos tenemos que centrar porque la operativa está funcionando mal. Este nuevo BI le permite interpretar esa información de una forma mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque no se le muestra una sábana de datos que no se entienden, se le muestran gráficas súper amigables, se le muestran mapas con coordenadas geográficas, se le muestra información que el usuario rápidamente puede entender. Y además permite comunicar, porque de nada sirve explorar los datos, detectar patrones, interpretarlos y después ese conocimiento nos quedamos nosotros guardaditos. Lo que necesitamos en las organizaciones es compartir todo el conocimiento generado. Y eso es Modern BI. ¿Qué tenemos hoy en día en la comunidad de GeneXus? El primero es el clásico problema al cual todos nos hemos enfrentado más de alguna vez, es que nos mandan un correo, che, necesitamos modificar un reporte Excel o necesitamos modificar un reporte PDF para agregarle un nuevo atributo. Algo súper estático que es para resolver algo en algún momento y quedó ahí. Y muchas veces tenemos reportes que duran 15 años porque, bueno, los desarrollamos pensando que estaban buenos y nadie los usó. Después evolucionamos un poquito más y tenemos GXQuery, que está bastante interesante, que nos ofrece un poquito más de dinamismo, pero que tiene una pequeña problemática y es que GXQuery va contra las bases operacionales. Y una cosa era ir contra una base operacional 20 años atrás y otra cosa es ir ahora, cuando nuestros sistemas están generando un volumen de información como nunca antes lo estaban generando. GXQuery puede someter a mucha carga al sistema operacional de todos los días y eso no lo queremos hacer. Y finalmente están los monstruos, las soluciones World Class, Tableau, ClickView, que realmente son soluciones excelentes. Tableau es una herramienta fantástica, pero eso tan fantástico que tiene, para poder integrarlo adentro de GeneXus, para que nuestras aplicaciones desarrolladas con WorkWith Plus puedan tener los componentes de Tableau completamente integrados y para el usuario sea una experiencia unificada, ya ahí se empieza a poner un poquito más difícil. No solo difícil técnicamente, sino difícil a nivel de costos. Los costos de poder integrar un Tableau o un ClickView adentro de nuestra solución son realmente elevados. Entonces en Develop nos pusimos a pensar y estuvimos muchísimo tiempo pensando cómo podemos hacer nosotros para ayudarlos a ustedes, a la comunidad de GeneXus, a resolver esta nueva problemática.
porque además los usuarios están viendo que hay herramientas que permiten analizar datos y las quieren tener. Si yo puedo hacer consultas súper dinámicas, si yo puedo hacer consultas en mi propio idioma y que las herramientas me respondan y que me muestren muy bonitos los datos, los usuarios los quieren y nos van a exigir eso. Tenemos una respuesta a esa pregunta y la estamos presentando hoy. Business Intelligence Plus. ¿Qué es Business Intelligence Plus? Business Intelligence Plus es una extensión para GeneXus que nos permite seleccionar qué transacciones son las que queremos analizar y nos va a generar todo el código necesario y todos los web panels necesarios para poder embeber Business Intelligence, analítica de negocio, adentro de nuestras aplicaciones y que la experiencia del usuario sea única, que no sienta que está saltando de una herramienta a la otra. Y que para el desarrollador GeneXus además es súper simple de usar, porque no necesita aprender lo que es una tabla de hechos, por ejemplo. No, ese concepto de tabla de hechos para el desarrollador GeneXus ya no va a existir, se integra simplemente. Además usa un montón de componentes que son estado del arte en BI, usa visualizaciones que son novedosas, la información la desplegamos en una línea de tiempo, entonces lo que tenemos es una traza de todas las consultas que estuvimos haciendo y nunca perdemos el contexto de nuestra información. Podemos consultar en idioma español. Antes había que empezar a arrastrar cosas. Ahora vamos a preguntar. Vamos a escribirle preguntas como si estuviésemos en Google y va a responder. Y además de todo tiene una base de datos independiente. No va sobre la base de datos operacional. Y esta base de datos usa tecnología específica para análisis de datos. Esto no es una base de datos para guardar mi facturación de toda la vida. Esto es una base de datos para guardar mis facturas y poder analizarlas en cualquier momento, en cualquier lugar y que me responda rápido. Pero una cosa es que yo esté acá diciendo todo lo bonito que tiene y otra cosa es ver esa herramienta en funcionamiento. Entonces yo le voy a dar paso a Sofi y les voy a pedir una disculpa desde ya. No estamos pudiendo duplicar la pantalla, entonces voy a estar medio colgado desde ahí escribiendo consulta. Me van a dar como una especie de mono, pero bueno, vamos a hacer equilibrio. Sofi. Muy bien, bueno, vamos a hacer el intento de la demo. Bueno, con todo esto que les dijo Juan, me imagino que están con muchas ganas de ver Business Intelligence Plus en acción. Así que les preparamos una demo con 3 escenarios bien interesantes que vamos a utilizar para jugar un poco con nuestros datos. Vamos a ir a GeneXus, ¿sí? Y parte de las grandes ventajas que tiene Business Intelligence Plus es que cualquier analista GeneXus, conociendo las transacciones, conociendo las entidades de la realidad, va a poder aplicar esta herramienta y obtener fácilmente las visualizaciones de datos. Entonces, allí tenemos una KB GeneXus con algunas transacciones, como todos ustedes ya conocen, factura, persona, company y country, una KB bien típica. Y vamos a ya directamente aplicar Business Intelligence Plus. Para eso vamos a Tools, Business Intelligence Plus y vamos a habilitarlo. Al habilitarlo vamos a tener un asistente donde en 3 simples pasos vamos a definir cuál es la información que nos interesa considerar en nuestro análisis. Primero seleccionamos las transacciones, country, company, invoice y product, en este caso. Definimos el nombre que va a tener nuestro análisis de datos, podría ser ventas, por ejemplo. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer es elegir qué atributos de estas transacciones nos interesa considerar. Allí podemos seleccionar todos, menos los identificadores. Estarán de acuerdo que los identificadores no tienen tanto interés en el análisis de datos, así que los quitamos. Y en el próximo paso, lo que podemos hacer es definir los nombres de nuestros atributos en el análisis de datos y los tipos de datos. Nosotros, según los tipos de datos que el usuario GeneXus ya definió en las transacciones, ya logramos hacer ciertas inferencias y ya establecemos ciertos tipos de datos. De la misma forma, según el nombre de las transacciones, analizamos los nombres de las transacciones y ya buscamos ciertos patrones. Y, por ejemplo, si una transacción se llama country, ya identificamos que ese atributo va a ser un país. ¿Bien? Y esto lo hacemos también con otros tipos de datos. Pero, por supuesto, si ustedes quieren cambiarlo, pueden hacerlo. Al presionar Finish, ¿qué va a suceder? Bueno, Business Intelligence Plus se va a encargar de crear, a partir de estas transacciones y atributos que seleccionamos, todos los datos se van a cargar en esta base de datos independiente de la cual les hablaba Juan, y se van a crear todos los web panels con las pantallas que nos van a permitir consumir esta información. Simplemente haciendo F5 vamos a tener acceso a estas pantallas. Nosotros así ya tenemos esta misma aplicación en ejecución.
Ustedes ven que es una aplicación GeneXus como las que ustedes ya conocen. En este caso tenemos aplicado WordPress Plus y por eso tenemos este estilo tan lindo, pero es la aplicación GeneXus que ustedes ya conocen. Y allí, dentro de nuestro menú, vamos a tener una nueva opción que nos va a permitir precisamente comenzar a jugar con nuestros datos y que las personas que son las que toman las decisiones, por ejemplo, en este caso, el gerente comercial que quiere ver el análisis de las ventas y ver cómo van las ventas, pueda comenzar a jugar con los datos. Y pueda calcular, por ejemplo, las ventas por mes. Y ustedes ven que estamos escribiendo en lenguaje natural las ventas. La consulta, no tuvimos que ponernos a saber dimensiones, medidas, tablas de hecho. Escribimos lo que queremos averiguar. Vamos a ver ahora las ventas por semana. ¿Sí? Y allí vemos en cada una de las semanas. Y, por ejemplo, esta persona, este gerente que está tomando decisiones y está analizando nuestros datos, puede identificar que en la semana 38 aumentaron las ventas. Bueno, ahí habría que ver y analizar qué pasó esa semana. Pero bueno, ya tenemos vamos identificando los patrones y podemos trabajar con nuestros datos. Y vamos a ver ahora las ventas por país. Allí ustedes ven que se despliega y ahora cambió el formato en el que se despliega la información. Ahora, como estamos consultando información, que es mucho más fácil o más intuitiva obtenerla o visualizarla en un mapa, Business Intelligence Plus la despliega precisamente en un mapa. ¿Sí? Parte de la potencia de este producto es que las visualizaciones se adaptan a los datos para que realmente sea intuitivo para el usuario final consumir esa información. Pero bueno, ustedes, me imagino, si son como yo estaría pensando algo así. Precioso este ejemplo, pero ¿qué pasa cuando yo tengo una base de datos con muchos datos, con un volumen muy importante de datos? ¿Qué va a pasar con Business Intelligence Plus? Y para eso, para jugar un poco con grandes volúmenes de datos, les proponemos dos casos. Imaginen que somos, no sé, el ministro de Desarrollo Social y tenemos que tomar ciertas medidas, ¿sí? Ciertas políticas, y queremos analizar la información del censo del Uruguay. ¿Sí? Entonces, podríamos usar Business Intelligence Plus para analizar nuestros datos. Vamos a ver la población total. Allí vemos que somos 3.285.000 uruguayos, que no es ninguna novedad para los uruguayos, pero estamos manejando en estas consultas 3 millones de registros. Vamos a calcular la población total por departamento y género, por ejemplo, para comenzar a cruzar medidas. Y allí vamos a ver para cada departamento la población total de cada uno de los géneros. Y al escribir en lenguaje natural, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que el usuario se equivoque y escriba una palabra mal. ¿Va a pasar algo? No, no va a pasar nada. Business Intelligence Plus va a tener la inteligencia de encontrar estos errores y la consulta se va a ejecutar sin problema ninguno. Bien, allí podríamos cambiar las visualizaciones, ver distintos tipos de gráficas, verlo de forma tabular, en fin, tenemos diversas opciones para configurar nuestras consultas y nuestros reportes. Y vamos a ver ahora el promedio de edad por departamento. Y aquí tenemos el mapa del Uruguay y para cada uno de los departamentos el promedio de edad de dicho departamento. Nuevamente vemos la información desplegada en un mapa. ¿Sí? Podríamos también filtrar. Imaginen que no queremos ver la información de todo el Uruguay, queremos ver la de Montevideo, Rocha y Canelones. Y estos departamentos son por antojo, Rocha porque Juan es de Rocha, Canelones porque yo soy de Canelones y Montevideo porque estamos acá, en Montevideo. Así que ahí vemos el mapa Uruguay solamente con aquellos departamentos que nos interesaron considerar en nuestro análisis. ¿Bien? Pero bueno, dijimos, está bien, somos 3 millones de uruguayos, tampoco somos tantos. Quizás, me imagino, ya estoy viendo por acá, argentinos, brasileros. Estos números son un chiste. Vamos a jugar con un ejemplo con más volumen de datos.
Y pensando qué ejemplo mostrarles, se nos ocurrió cargar los datos de los viajes a Nueva York. Cargamos los datos de los viajes de Nueva York entre junio y julio del 2016 y observen cuántos viajes tenemos. 12.400.000 viajes. Estamos trabajando ahora y tirando las consultas contra 12 millones de registros, ¿sí? Y todo esto que les comentábamos hoy, de usar las últimas tecnologías, las últimas tendencias en BI, nos permiten que estas consultas se ejecuten en estos tiempos, ¿sí? Cuando ustedes están tirando una consulta y escribiendo la consulta, se están ejecutando algoritmos para reconocer el lenguaje natural y se están ejecutando un montón de funciones para realmente optimizar nuestras consultas. Vamos a ver ahora el total de viajes, vamos a quedarnos con un rango, ¿sí? Por ejemplo, el 16 de junio del 2016 y con un rango de hora particular, ¿sí? Vamos a colocar allí las 10 de la mañana y vamos a considerar también en ese mismo día hasta las 10 y 15. Vamos a considerar 15 minutos. ¿No? Vamos a filtrar y calculamos ahora la cantidad total de viajes en ese rango de tiempo y tenemos 5.000. Y vamos a pedir el total de viajes por ubicación. ¿Bien? Y allí, al estar haciendo la consulta por ubicación, se va a generar una visualización, nuevamente en forma de mapa, pero en este caso de la ciudad de Nueva York. Y allí vamos a poder ver en este mapa de calor cómo se dibujan, ¿sí?, el origen de los viajes. Y acá empieza lo interesante. Podemos empezar a reconocer patrones con nuestros datos. Y si ustedes ven, allí hay dos puntitos bastante claros en rojo que corresponden precisamente a los aeropuertos, al Kennedy y a La Guardia. ¿Sí? Entonces, podemos empezar a reconocer patrones y a hacer extrapolaciones del comportamiento de nuestros datos. Pero no solo eso, nos interesa saber qué pasa con nuestros datos y compartirlo. Entonces podemos compartir esta consulta. Yo ahí estoy usando mi usuario, se la comparto a Juan, y le decimos, bueno, mirá qué interesantes estos datos, mirá qué divertido, o presta atención a esto, se dispararon las ventas. En definitiva, no solo exploramos los datos, sino que también lo compartimos, lo comunicamos. Bien, allí compartimos y la consulta se va a compartir con nuestros usuarios. Bien. Entonces, en esta demo pudimos ver un poco el funcionamiento de Business Intelligence Plus, pero me imagino que algunas cuestiones les habrán quedado un poco en las nubes. Entonces vamos a bajar a tierra la arquitectura, ¿sí?, que tenemos aquí. Lo que teníamos es una aplicación web, como les decía, desarrollada con GeneXus. Podría ser una aplicación mobile que está contra un servidor de aplicaciones, IIS, Java, Tomcat, lo que ustedes quieran, y ciertas bases de datos operacionales. ¿Cómo podemos aplicar Business Intelligence Plus? Bueno, tenemos dos sabores. Lo podemos desplegar de forma local, ¿sí?, en una base de datos independiente, como les decíamos, pero local en nuestro propio servidor de aplicaciones, o podemos consumir Business Intelligence Plus desde una nube de Develop. Nosotros en Develop armamos toda la infraestructura para que ustedes no se tengan que preocupar por nada y directamente puedan comenzar a utilizar nuestro producto. Es importante destacar que en cualquiera de los dos escenarios, ustedes van a tener la aplicación totalmente integrada, o Business Intelligence Plus totalmente integrada al resto de su aplicación. Van a tener la misma experiencia de usuario que les mostré yo allí en la demo, ¿sí? Simplemente varía la forma en la que trabajamos o desplegamos Business Intelligence Plus para adaptarlo también a las necesidades y particularidades de su negocio. Bien. Entonces, un poco en resumen de todo esto que estuvimos conversando. ¿Cuáles son los beneficios de usar Business Intelligence Plus? Primero que nada, la integración simple, ¿sí? Y eso creo que es uno de los principales diferenciales. El analista GeneXus, sin saber cuáles son, o sin tener conocimientos de BI,
puede decir cuáles son los elementos o entidades que van a estar consideradas en el análisis y ya está, ya lo vieron. Seleccionamos las transacciones, seleccionamos los atributos y Business Intelligence Plus hace el resto. Por otro lado, tenemos gran potencia y flexibilidad en cuanto a visualización de datos para que ustedes puedan desplegar las consultas en los distintos formatos que crean necesario y además flexibilidad para que sea el usuario final quien va haciendo las consultas a medida que las precisa y se vayan desplegando en un timeline. Por otro lado, que no es nada menor, conseguimos una interfaz y una experiencia de usuario unificada. El usuario de Business Intelligence Plus navega su aplicación como un elemento más de la aplicación y todo esto lo hace automático el producto. ¿Sí? Ustedes no se tienen que preocupar por integrar este módulo a su aplicación. Por otro lado, es conversacional. El usuario escribe la consulta en lenguaje natural, en español, en portugués, en inglés, en japonés, en lo que quiera. ¿Sí? Y tenemos la flexibilidad de que el despliegue puede ser SaaS, en la nube o local. ¿Sí? Allí tenemos la elasticidad y las variantes para adaptar Business Intelligence Plus a las necesidades de ustedes en sus proyectos particulares. Y algo nada menor, todos estos beneficios acompañados de un esquema comercial con precios muy competitivos y sobre todo si lo comparamos con otros jugadores del mercado. Y bueno, todos estos beneficios también son posibles porque tenemos en Develop el mejor equipo que se va a encargar siempre de buscar nuevas oportunidades para aumentar la productividad y es el equipo que también los va a ayudar siempre con el mejor soporte. No me gusta mucho leer estos números sobre el soporte, me parece que es más interesante, aprovechando la oportunidad de que estamos todos aquí reunidos, de conversar entre ustedes y realmente comprobar que estos números que tenemos aquí son ciertos. Esperamos que con esta charla tengan muchas ganas de probar el producto. Tenemos previsto release para diciembre de este año, pero si quieren ser parte de nuestros primeros beta testers, nos pueden escribir tanto Juan como a mí. Y bueno, con mucho gusto les vamos a estar ayudando para que sean los primeros en comenzar a probar Business Intelligence Plus. Solamente me resta invitarlos al resto de las charlas que vamos a tener con el equipo de Develop. Mañana tenemos un café-con a las 10:30. Es una excelente oportunidad para tener un mano a mano bien distendido y bueno, saber por dónde vamos, por las nuevas funcionalidades y bueno, también oír sus sugerencias. En la tarde, mañana tenemos un laboratorio de WordPress Plus y Smart Devices Plus para comenzar a jugar con los productos para aquellos que no los conocen. Y por último, mañana en la tarde tenemos un resumen de lo que han sido estos últimos 5 años en desarrollos mobile. Muchas gracias y estamos por aquí para responder sus consultas. ¿Sí? Tengo dos preguntas. Sí. Una, ¿dónde reside la metadata? ¿En qué base de datos? ¿En qué DBMS físico? Y si es SQL compatible. Y segundo, ¿cómo construyo con lenguaje natural indicadores de gestión, KPIs e indicadores de gestión, no información textual? Bien, buenas preguntas. La primera, hay dos partes. La metadata, ¿sí? Se guarda en una base de datos que es compatible con SQL, que ya la probé, BI Plus, o sea que no es necesario comprar una licencia de SQL Server o Oracle, eso ya viene integrado. Y la otra pata es que los datos también se guardan en una base de datos, que es SQL, no estamos usando ninguna tecnología no SQL, pero es una base de datos orientada a columnas, entonces está diseñada específicamente para hacer dos cosas. Una es consultar súper rápido y la otra es comprimir. En ese sentido está bueno porque si hacen una instalación local, la base de datos optimiza el tamaño de sus datos y un disco les va a rendir muchísimo más que con otro tipo de base de datos. Después, en cuanto a los KPI, la herramienta es exploratoria, entonces lo que va haciendo es, el usuario va escribiendo sus primeras preguntas o BI Plus le va a empezar a sugerir en algún momento también qué consultas puede ejecutar en función de las que otros usuarios ya han ejecutado y a partir de esas va explorando, va cruzando filtros y una vez que llega una consulta que dice, ok, esta consulta es clave para mi negocio, la puede agregar a un escritorio personal que tiene
donde puede agregar también varias consultas, o puede crear distintos dashboards donde agregar esos indicadores. Lo interesante de los dashboards es que también se pueden compartir con otros usuarios. Entonces, ok, estas son las métricas más importantes para el negocio. Lo comparto con toda la organización o con todas las personas que tienen acceso a esta herramienta. Sí, allí no lo mostramos, pero aparte de la timeline, donde vean todas las consultas realizadas, se genera un escritorio donde, como decía Juan, pueden guardar aquellas consultas más utilizadas. ¿Sí? ¿Y cómo distribuís esa base de datos? ¿Y todo ese tipo de cosas? ¿Te lo crea la herramienta? Sí, hacemos todo. Tú seleccionás las transacciones, seleccionás los atributos, finish. Sí, vos vas a estar consumiendo la información que tenés desplegada en la base de datos, que puede estar local o en la nube. Todo eso lo va a hacer, sí. Vai guardar informação em formato colunar, certo? E em memory vai ter? Ou a cada execução, a cada consulta, ele vai em disco, busca e traz informação, ou vai estar em memória? Tiene un caché bastante perdurable donde busca dos cosas. Primero, una consulta que ya se haya interpretado en el pasado para buscar si es una consulta similar, y después también de las últimas consultas ejecutadas para no tener que ejecutar la misma consulta y cargar el sistema. O sea, sí tiene una parte in memory. ¿Cómo enlaza la seguridad de roles perfiles para que se vean o no se vean ciertos datos que son sensibles? Bien, buena pregunta. Manejamos el concepto de cubo para mantenernos dentro de la línea y no inventar algo. Ya todo el mundo conoce lo que es un cubo, entonces un administrador puede definir varios cubos y en cada cubo decir, ok, quiero que ciertos usuarios consulten estos atributos. Entonces, cuando el usuario accede, va a ver la lista de cubos disponibles y con esos cubos solamente puede escribir las consultas que pueden acceder a esos atributos. Se podría pensar, ok, hago trampa y sé que un compañero que tiene otro rol y puede acceder a otro atributo pone el nombre, pero eso se controla todo. Sí, además está toda la integración que podemos hacer con GAM para acceder a las pantallas también. Todo nuestro esquema de roles, usuarios, permisos que tengamos definidos con GAM o otro esquema de seguridad también se aplica. Hola, aquí. Quería preguntar cómo era la actualización entre el sistema transaccional y esta otra base de datos donde explota la información, y si es posible también, si tuviéramos 2 KB, que las 2 KB alimenten o son business intelligence independientes por cada KB. Bien. Ahí, en realidad, la alimentación de la base de datos, cuando hacemos todo este proceso de seleccionar qué transacciones, qué atributos elegimos, se generan, es un CSV con todos los datos que los generamos de forma automática y nosotros ya hacemos la subida de los datos, ¿sí? Así que todo eso se hace de forma automática. Y el compartir entre 2 KBs un mismo cubo, sí, quizás se puede hacer si más o menos comparten y tiene sentido el análisis de datos que necesitas realizar. Sí, un detalle no menor ahí, esto está construido todo con servicios. Entonces, el código que se genera en los procedimientos GeneXus invoca a los servicios de BI Plus. Técnicamente, esos mismos servicios se pueden invocar desde afuera de GeneXus o desde otra KB. La frecuencia de actualización depende del negocio. Si necesitan actualizar todos los días, no hay problema. O sea, el procedimiento se pone como una cron tab para que ejecute todos los días. Si es cada 15 minutos, se pone cada 15 minutos. Ahí, de nuevo, es muy dependiente del caso de uso. Si tengo un cliente que le gusta la solución, pero no quiere usar la base de datos que estás proponiendo, por ejemplo, quiere usar Diver, ¿es posible? Es una base de datos SQL, o sea, nosotros lo que hacemos es interpretamos lenguaje natural, lo convertimos a SQL, eventualmente habría que crear la conexión con esa base de datos y traerlo de ahí. El esquema sí que se define dentro de la base de datos lo vamos a definir nosotros, entonces el mapeo sería relativamente simple, pero habría que crear la conexión con esa base de datos en particular. Última, muy bien. Posso juntar informações de outras fontes, tipo externas? Sí. Não... Podría, por ejemplo, si vos tenés transacciones o otras tabelas, podría crear los data views desde el propio GeneXus y ya hacer todo el proceso de carga, lo mismo jeito que hicimos aquí, o trabajando con los servicios mismo podría pegar información desde otros sistemas. ¿Sí?
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.